Bendiciones para todos, bienvenidos a lo que es esta edición del Tiempo con Dios. Y el tema que hoy vamos a poder aprender sería, ayer hablábamos de aprendiendo a pedir bien. Cuando nosotros tenemos como una oración, tenemos una petición delante de Dios, ¿cómo o qué es lo que hace más eficaz, verdad, esas oraciones para que Dios nos conteste? Ahora queremos hablar otro concepto que sería aprendiendo a ver con los ojos de Dios. El tema del día de hoy es aprendiendo a ver con los ojos de Dios. Sabe, hay algo muy interesante porque Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Nosotros como seres humanos pues tenemos limitantes y nuestra perspectiva también es muy limitada, y muchas veces quizás los conceptos que manejamos y las convicciones que tenemos nos hacen tener perspectivas muy pero muy diferentes. Ahora vamos a ver el caso de alguien que veía las cosas de una manera y Dios las veía de otra manera, pero ahí Dios le enseñó a que tenía que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En pocas palabras, Dios le enseñó que tenía que aprender a ver las cosas como Dios las veía. Estamos hablando del apóstol Pedro. Cabe recalcar que el apóstol Pedro era judío. Entonces la tradición judía decía, o la ley, verdad, hebrea decía que un judío no se podía juntar con los gentiles. Decía que no era aceptable, era algo abominable, era algo desagradable, era algo que realmente, verdad, no se debía de dar. En el caso de Jesús y la mujer samaritana le dice, pero ¿cómo es posible que usted me esté hablando a mí si yo soy samaritana y usted es judío? Y judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Creo que ya me logró captar la idea, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro era un judío. Era un hombre llamado por Dios y era judío. La tradición decía que él no podía juntarse con nadie más. La tradición a él le había enseñado que solamente las costumbres que ellos practicaban eran las correctas, que solo como ellos decían así era la cosa, que solo como ellos pensaban así había y no había nada más. Ahora bien, ahora quiero que veamos por favor el versículo 10. Dice algo muy importante y luego pasamos a los siguientes versículos donde vamos a enfatizar un poquito más, al versículo 17. Pero yo quiero que vea por favor esto. Versículo 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una visión. Y dice que vio el cielo abierto y de repente vio que descendía algo del cielo, descendía algo como que dice que es semejante a un gran lienzo, como una gran sábana, ¿verdad? Atado de las 4 puntas, dice, y era bajado en la tierra. Y en él dice que habían toda clase de cuadrúpedos terrestres, de reptiles y aves del cielo. Entonces le vino una voz y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Cómo le dijo Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aparte de decir que los judíos no se podían juntar con las demás personas y todo, verdad, que no eran judías, la misma tradición o incluso la ley de Moisés decía que no podían comer cierto tipo de animales. Recordemos que en los libros, ¿verdad?, los primeros libros de la Biblia, los escritos por Moisés, en ellos encontramos cómo Dios les dice, esto y esto no pueden comer. De los animales de pezuña hundida, ¿se recuerdan todo esto? Recuerdo que hace tiempo lo vimos eso en un tiempo con Dios, hace unos años atrás, y hablaba, ¿verdad? No se podía comer ciertos animales, esto, lo otro, el cerdo, imagínese usted, todo eso decía la cultura, decía la ley, decía la tradición que no la podían comer. Entonces de repente le viene esta visión al apóstol Pedro, que sabía y practicaba lo que hacían los judíos, lo que hacía su cultura, su tradición, y de repente ve que viene un lienzo y venía todo tipo de animales, entre ellos los que decía la ley que no se podían comer.
Pero entonces oye una voz del Señor y le dice, levántate Pedro, tenías hambre, levántate, mata y come. Entonces viene Pedro y le dice, no Señor, le dijo, no voy a comer. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Ahora quiero que veamos por favor el 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. ¿Cómo le dijo la voz de Dios? Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Y luego dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Escuche esto por favor. Dice que la voz le dijo, mata y come. Él le dijo, no, porque ahí hay cosas inmundas. Entonces viene Dios y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Quiero hacer un paréntesis acá, o más que un paréntesis, quizá quisiera resaltar esta parte de la enseñanza. Aprendiendo a ver las cosas como Dios las ve, es lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cómo veía Dios las cosas? Dios las veía limpias. ¿Por qué las veía limpias? Porque Él ya lo había limpiado. Pero ¿cómo veía el apóstol Pedro las cosas? Las veía inmundas. ¿Por qué? Porque no había aprendido a ver cómo Dios ve las cosas. Él había aprendido a ver las cosas como se lo había enseñado la tradición, como se lo había enseñado la ley, como se lo había enseñado su doctrina. Pero el amor de Dios va mucho más allá. Entonces dice que lo hizo 3 veces y el lienzo se recogió. A mí me llama la atención esto, porque dice que esta conversación 3 veces se llevó. O sea, 3 veces le dijo la voz, mata y come. Y 3 veces Pedro le dijo, y le volvía a decir el Señor, Pedro, mata y come. Y él le decía, no. Le decía, Pedro, mata y come. Entonces viene Dios y le dice, ¿por qué? Porque nunca he comido cosa inmunda. Entonces viene Dios y le dice algo importante, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Ahora sí, quiero que vayamos al versículo 17 y dice, mientras estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaba aquella visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que lo fueron a traer para que Simón Pedro fuera a predicar donde ellos, dice que llegaron preguntando por la casa de Simón el curtidor y dijeron, si moraba ahí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, te buscan 3 hombres, levántate, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Por favor, vaya grabando todo esto. El Espíritu Santo le dijo, levántate, ve con ellos, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Cornelio no era judío. Estas personas que llegaron ahí tampoco eran judías. Y la ley decía que él no se podía juntar con ellos. La ley decía que él no podía convivir con ellos. Y el Espíritu Santo le está diciendo, no dudes en ir con ellos, no dudes en juntarte con ellos, no dudes en estar con ellos. Entonces mire lo que dice después. Entonces haciéndoles entrar los hospedó, al día siguiente se levantó y se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope y fueron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo también soy un hombre como tú. Entonces dice que dijo un discurso al apóstol Pedro que yo le digo con mucho respeto. Si una persona llega a la casa de uno a decirle esto, yo creo que uno lo piensa 2 veces para seguir teniendo a esa persona ahí. Miren lo que el apóstol Pedro le dice. Miren lo que dice. Habían muchos reunidos ahí, versículo 27, y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Se da cuenta? O
sea, ¿qué les estaba diciendo? Miren, señores, yo vine acá, para mí como judío estar aquí es desagradable. Para mí venir a juntarme con ustedes, a mí esto me repugna, a mí eso me indigna. Porque la ley le decía eso. Sin embargo, miren lo que dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hago un paréntesis y más que un paréntesis, quizá le pongo unas comillas acá. Miren lo que dice, cuando Dios le mostró la visión al apóstol Pedro y le dijo mata y come, y él le dijo no, y le mostró toda clase de animales, ¿cierto? Y luego le dijo, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Ahora el apóstol Pedro comprendió la visión, comprendió de qué se trataba todo, pero él ya no se enfocó a la visión o a los animales, sino que mire lo que dice el apóstol Pedro, a mí Dios me mostró que a ningún hombre yo lo puedo llamar común o lo puedo llamar inmundo. ¿Qué fue lo que comprendió él? ¿Qué fue lo que aprendió el apóstol Pedro? Aprendió a ver con los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué yo traigo toda esta enseñanza? Esta enseñanza del día de hoy nos enseña a nosotros a que podamos dejar un error que traemos, no sé si de fábrica, pero la mayoría tenemos este gran error. Y el gran error que tenemos es que somos prejuiciosos. Y creemos primero que nosotros tenemos la razón y segundo, que si las cosas no se hacen como yo digo, entonces no están bien. Y tercero, juzgamos a las personas sin tan siquiera conocerlas. Le digo algo, ¿será que el apóstol Pedro conocía a Cornelio y a la gente? Le dijo, no, yo no los conozco. Lo único que sé es que ustedes no son judíos y que a mí el estar aquí con ustedes a mí me desagrada. Pero Dios me dijo que a ningún hombre yo lo llame común e inmundo. Por eso es que hoy estoy aquí. ¿Qué es lo que ustedes desean? Entonces lo que yo quiero enseñar esta mañana, o mejor dicho, lo que el Señor quiere enseñar a través de su palabra, por medio de su servidor, este día es que nosotros dejemos todo prejuicio. Un problema grande que se da entre las iglesias son las críticas. Como ahí usan eso, como ahí se ponen eso, ahí no son nada. Entonces vienen los otros y dicen, sí, pero ahí no hacen esto, no hacen lo otro, tampoco sirve. Y todo lo demás. Y empezamos a llamar inmundo muchas cosas. Cuando nosotros aprendemos a ver con los ojos de Dios, el Señor nos enseña a nosotros que Él tiene propósitos grandes. A veces nosotros como cristianos nos damos el lujo de ser como Jesús o de hacerla de Jesús. Y yo siempre lo he dicho, quizá tengo una imaginación un poco grande, pero yo siempre lo he dicho, yo creo que a Jesús allá le ha de dar cólera. Yo creo que a Jesús allá ha de decir, Dios mío, esta gente. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno viene y le dice a alguien que ha cometido un error, ya caíste, ya no sos nada, que no sé qué. En vez de darle la mano y levantarlo. En vez de decirle, ¿sabes qué? La sangre de Cristo te puede limpiar. El Señor puede quitar toda inmundicia, pero en vez de ayudarlo a limpiarse, lo que hacemos es embarrarlo más. A veces el problema que nosotros tenemos como cristianos es que juzgamos a las personas por cómo se viste, por qué usa, por qué es, y le aseguro que muchas veces creemos que el otro tipo de vestuario es el que nos da santidad, cuando realmente eso no garantiza santidad. Lo único que garantiza santidad es la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, tampoco estoy diciendo que tenemos que ir a extremos, ¿verdad? Tampoco, si una persona anda vestida indecentemente, claro, lo que pasa es que lo que hay en el corazón también se tiene que reflejar afuera, ¿cierto? Entonces ahí es donde la palabra dice, por cierto, el domingo el pastor nos hablaba de esto, que había que vestir decorosamente, había que vestir con modestia y había que vestir honestamente. Pero eso no da santidad. Entonces, cuando aprendemos a ver con los ojos de Dios, nosotros empezamos a amarnos unos a otros, porque así como Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos juzgó, no dijo, Guillermo semejante perdido que era, Dios me guarde, qué cosa más horrible lo que estaba pasando en su vida, por eso yo no me junto con ese pecador, hijo del diablo. No,
pero si Dios no lo hizo conmigo, ¿quién soy yo para hacerlo con los demás? Si Dios no me condenó y me mandó para el infierno, ¿quién soy yo para condenar a alguien más? Entonces tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. Cierro diciéndole esto: ¿cómo Dios ve a la humanidad? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo